Imagina un grifo que nunca se seca, que no consume un solo vatio de electricidad, no requiere tuberías enterradas, no depende de camiones cisterna ni de plantas de tratamiento municipales. Solo necesita el aire que respiras, una malla tensada con cuidado y la quietud de la noche. Cada madrugada, mientras duermes, ese dispositivo silencioso extrae humedad invisible y te entrega, gota a gota, entre medio y 1 litro de agua pura. Los constructores andinos y los habitantes de desiertos antiguos ya dominaban este secreto. Hoy vas a aprender a replicarlo con materiales que encuentras en cualquier ferretería de barrio. Y cuando termines de armarlo, comprenderás por qué esta práctica se desvaneció de nuestra vida cotidiana justo en el momento en que aprendimos a girar una llave y dar por sentado que el agua siempre llegaría. Para comenzar, necesitas reunir piezas sencillas pero muy específicas. Busca una lona de sombra de malla fina de 2 por 2 metros, preferiblemente de polietileno trenzado con densidad alta. Consigue 4 tramos de tubo de PVC de 1 pulgada, 4 conectores en ángulo recto, un puñado de abrazaderas plásticas resistentes a la intemperie, un canalón de recolección de plástico ligero y 2 bloques de hormigón, ladrillos macizos o piedras planas para elevar un extremo. El costo total ronda los $10 o $12, dependiendo de dónde los compres. El resultado es un dispositivo completamente pasivo, que no tiene interruptores, no hace ruido, no gasta combustible y no genera residuos. Extrae humedad del aire de forma continua, silenciosa y predecible, siempre y cuando respete sus reglas básicas. Pero antes de cortar un solo tubo o ajustar una abrazadera, debes entender qué ocurre ahí arriba, en esa capa invisible que nos rodea. El aire nunca está verdaderamente vacío. Incluso en regiones que clasificamos como áridas, contiene vapor de agua suspendido, moléculas dispersas que flotan entre el nitrógeno y el oxígeno. Piensa en el aire como una esponja invisible, cuando está caliente, puede absorber y retener mucha más humedad, cuando se enfría, esa capacidad disminuye drásticamente. Al caer la noche, especialmente en cielos despejados, el suelo y los objetos pierden calor por radiación. El aire cercano se enfría con ellos hasta alcanzar un umbral crítico conocido como punto de rocío. En ese instante preciso, el aire ya no puede mantener todo su vapor en estado gaseoso, y el exceso se transforma en líquido al tocar cualquier superficie más fría. Es exactamente el mismo fenómeno que empaña los cristales de tu ventana al amanecer, que cubre las telarañas con perlas brillantes o que deja el césped empapado sin que haya caído una sola gota de lluvia. La diferencia fundamental es que, en este sistema, no dejamos que el sol matutino devuelva esa agua a la atmósfera, la interceptamos, la guiamos y la almacenamos. Esta no es una invención contemporánea ni un experimento de laboratorio. Es conocimiento ancestral, transmitido por observación directa del clima y el territorio. En las laderas andinas, los ingenieros prehispánicos alineaban muros de piedra y terrazas con las brisas nocturnas que subían desde el Pacífico, capturando la Camanchaca y dirigiendo el rocío hacia cultivos en altura. En el desierto del Negev, hace más de 3000 años, se excavaron cuencas, se tallaron canales en la roca y se dispusieron piedras planas que actuaban como radiadores nocturnos, enfriando el aire y condensando la humedad mediterránea para abastecer familias y rebaños en un entorno donde la lluvia apenas alcanza los 5 milímetros anuales. En las islas atlánticas, desde las Canarias hasta Madeira, los pobladores han mantenido durante generaciones redes verticales de malla instaladas en lomas expuestas al océano, donde la niebla marina se convierte literalmente en un río silencioso que abastece huertos y reservas domésticas. Ninguno de estos sistemas requería bombas, ni tuberías, ni energía externa. Solo geometría precisa, lectura del viento, paciencia y respeto por los ciclos naturales. Entonces, ¿cómo fue posible que olvidáramos algo tan elemental? No lo prohibieron. Lo reemplazaron. El siglo XX trajo consigo la revolución hidráulica, tuberías de cobre, plantas de cloración, grifos de presión constante y la ilusión de que el agua era un servicio ilimitado que llegaba por arte de magia. Con esa comodidad vino la desconexión.
En 2 generaciones, la práctica de leer el cielo, orientar estructuras según el viento o recolectar humedad nocturna se volvió innecesaria para la mayoría. Los planes de estudio se centraron en infraestructura centralizada y el conocimiento empático con el entorno se archivó como curiosidad histórica. Pero la física no cambia con las modas. Y cuando ocurre un corte prolongado, una sequía extrema, un colapso en la red o simplemente decides vivir con mayor autonomía, recuperar esta técnica deja de ser un ejercicio nostálgico y se convierte en una herramienta de supervivencia real, tangible y medible. Para que tu colector funcione de manera consistente, hay 3 principios que no admiten atajos. El primero es la tensión extrema de la malla. Si la dejas suelta, con arrugas o bolsas, las gotas que se forman no rodarán hacia abajo. Se quedarán atrapadas en los pliegues, se acumularán y, con los primeros rayos de sol, se evaporarán antes de llegar al canalón. Debes estirarla como la piel de un tambor, asegurándola con abrazaderas cada 10 centímetros a lo largo de todo el perímetro. Cuando pases el dedo por el centro, debe vibrar ligeramente. Si cede más de medio centímetro, está demasiado floja y perderás casi toda la producción. El segundo principio es la inclinación precisa. Entre 20 y 30 grados respecto al suelo es el equilibrio perfecto. Si la colocas demasiado horizontal, el agua no escurre, si la inclinas en exceso, las gotas corren tan rápido que no alcanzan el tamaño necesario para desprenderse, quedando como una película delgada que el viento y el calor dispersan. Apoya el marco sobre bloques, cajas reforzadas o una estructura fija, y verifica el ángulo con un nivel o incluso con un transportador casero. El tercer principio es la ubicación estratégica. El colector debe quedar perpendicular al viento nocturno dominante, elevado al menos 40 centímetros del suelo para evitar el aire más seco y caliente que se estanca cerca de la tierra, y protegido del sol directo hasta pasadas las 9 de la mañana. Si la luz matutina incide sobre la malla a las 7, el calor evaporará en minutos lo que la noche tardó horas en condensar. Busca la cara norte de un muro, la sombra prolongada de un árbol o una zona donde la orografía retrase el amanecer térmico. En la base del marco, el canalón de recolección debe tener una pendiente suave pero constante hacia un extremo, donde colocarás tu recipiente. Asegúralo con abrazaderas cada 15 o 20 centímetros y sella cualquier unión para evitar pérdidas. Incluso un goteo mínimo, imperceptible a simple vista, puede representar cientos de mililitros perdidos durante la noche. El agua que cae es sorprendentemente limpia, no ha recorrido tuberías corroídas, ni ha tocado suelos contaminados, ni ha pasado por sistemas agrícolas con residuos químicos. Es, en esencia, agua destilada por la atmósfera, con la única excepción de partículas en suspensión y el micropolvo que se adhiere a la malla. Por eso, antes de consumirla, es fundamental filtrarla. El método casero más eficiente requiere una botella plástica de 2 litros, cortada por la base e invertida como embudo. Desde la boquilla hacia arriba, coloca capas compactas pero no apretadas, primero un tapón de algodón limpio, luego unos 4 o 5 centímetros de carbón activado triturado, después una capa similar de arena de río lavada y finalmente otra capa de algodón en la parte superior. El carbón absorbe compuestos orgánicos volátiles y olores, la arena retiene partículas en suspensión y el algodón final atrapa el residuo de la malla. Cambia el filtro cada 15 días o antes si notas que el flujo se ralentiza. El agua resultante es clara, de sabor neutro y segura para el consumo diario. En una noche típica, con humedad relativa entre el 65 y el 75% y temperaturas que rondan los 10 grados centígrados, un panel de 1 metro cuadrado entrega entre 400 y 600 mililitros. En zonas costeras o valles con neblina recurrente, la producción se duplica fácilmente, alcanzando 1 o 2 litros por ciclo. En noches de niebla densa, donde la humedad roza el 100%, es común obtener 5 litros o más, ya que la malla captura directamente las microgotas suspendidas en el aire. Si tus necesidades son mayores, la solución no es reinventar el sistema, sino escalarlo con inteligencia.
Construye módulos adicionales de 2 por 2 metros, separándolos al menos 1 metro entre sí para evitar que uno bloquee el flujo de aire del otro. 3 unidades bien orientadas pueden cubrir el consumo básico de una familia pequeña. En el norte de Chile, cooperativas rurales han instalado conjuntos de redes de decenas de metros cuadrados en cerros expuestos a la Camanchaca, obteniendo cientos de litros diarios que alimentan huertos comunitarios, bebederos de animales y reservas domésticas. Todo con malla de sombreo, tubos de PVC, canaletas y gravedad. Es importante mantener los pies en la tierra respecto a lo que este sistema puede ofrecer. No llenará una piscina, no regará un campo de maíz ni sustituirá la red municipal en una ciudad densamente poblada. Su verdadero valor reside en la autonomía resiliente, funciona cuando la electricidad falla, cuando las tuberías se rompen, cuando los camiones de agua no llegan o cuando prefieres no depender de fuentes centralizadas. Requiere un mantenimiento mínimo, una inspección semanal para retirar hojas, polvo o insectos del canalón, y la sustitución de la malla cada 5 o 10 años, dependiendo de la exposición solar y la calidad del material. El marco de PVC, si está protegido de la luz directa o pintado con barniz antiultravioleta, puede durar décadas sin deformarse. La inversión inicial es baja, pero el retorno se mide en litros acumulados, en tranquilidad durante emergencias y en la certeza de que, mientras exista atmósfera sobre tu cabeza, el sistema seguirá operando. La pregunta ya no es si funciona. La historia lo demuestra, la termodinámica lo explica y miles de comunidades lo confirman en terreno. La pregunta real es si estamos dispuestos a recuperar conocimientos que nos devuelven el control sobre lo básico. Con menos de $15, una tarde de trabajo manual y el respeto por estos principios, puedes instalar una fuente de agua que ninguna empresa puede cortar, ningún medidor puede cuantificar y ninguna crisis puede interrumpir. Si este enfoque te resulta valioso, compártelo sin reservas. No como una teoría académica, sino como una herramienta práctica, verificable y al alcance de cualquiera. Porque en una época que nos entrena para la dependencia, saber extraer agua del aire no es solo un ejercicio de ingeniería casera, es un recordatorio de que la autonomía comienza con la recuperación de lo que nunca debimos olvidar.